Peque Biblia presenta Sansón, el héroe de la melena mágica. Hola niños, ¿están listos para una aventura emocionante? Hoy les contaré la historia de uno de los héroes más fuertes y peculiares de la Biblia. Su nombre era Sansón y tenía un secreto muy especial escondido en su cabello. Pero no nos adelantemos, empecemos desde el principio. Hace mucho, mucho tiempo, en una tierra llamada Israel, vivía un hombre justo llamado Manoa. Manoa amaba mucho a su esposa. Ambos querían tener un hijo, pero por alguna razón no podían. Un día, mientras la esposa de Manoa estaba sola, apareció un ángel enviado por Dios. El ángel le dio buenas noticias. Iba a tener un bebé, pero este no sería un bebé cualquiera. Sería un niño muy especial para Dios. El ángel le explicó que el niño debería seguir reglas especiales. La más importante era que nunca, jamás, debían cortarle el pelo. ¿Pueden imaginarse? Un niño al que nunca le cortan el pelo. Apuesto a que sus mamás y papás estarían muy contentos de no tener que perseguirlos con las tijeras, ¿verdad? Cuando el bebé nació, lo llamaron Sansón. Y tal como el ángel había dicho, sus padres nunca le cortaron el pelo. A medida que Sansón crecía, su cabello se hacía más y más largo. Pero eso no era todo lo que crecía. Sansón no era como los otros niños. Mientras sus amigos jugaban a las escondidas o a la pelota, a Sansón le gustaba levantar rocas enormes. Sí, así como lo oyen. Donde otros niños veían una piedra grande y pensaban que no podían moverla, Sansón pensaba que era un nuevo juguete. Un día, mientras Sansón jugaba cerca de su casa, vio a un grupo de niños tratando de mover un tronco caído que bloqueaba el camino. Se acercó curioso y les preguntó qué estaban haciendo. Los niños le explicaron que intentaban mover el tronco, pero era muy pesado y ni siquiera todos juntos podían. Sansón, con toda inocencia, preguntó si podía intentarlo él. Los otros niños se rieron. Sansón era más pequeño que ellos y pensaron que estaba bromeando. Pero Sansón se acercó al tronco, lo agarró con sus manitas y lo levantó como si fuera una ramita. Los otros niños se quedaron con la boca abierta. Asombrados, le preguntaron cómo había hecho eso. Sansón, rascándose la cabeza, simplemente respondió que suponía que era porque comía muchas espinacas. Por supuesto, no eran las espinacas. Era el poder especial que Dios le había dado a Sansón. Pero nuestro pequeño héroe aún no lo entendía del todo. A medida que Sansón crecía, su cabello se hacía más y más largo. Y con cada centímetro que crecía su melena, Sansón se volvía más y más fuerte. Pronto, todos en Israel hablaban del joven con la fuerza de un gigante y el peinado de una estrella de rock. Un día, mientras Sansón se peinaba, lo cual debo decir, le llevaba mucho tiempo, su madre se acercó a él. Le dijo que era hora de que supiera la verdad sobre su cabello. Sansón, bromeando, preguntó si la verdad era que necesitaba un champú más fuerte. Su madre, riendo, le explicó que no se trataba de eso. Le contó que su cabello era especial, un regalo de Dios, y que su fuerza venía de él. Le relató la visita del ángel y la promesa que hicieron de nunca cortar su cabello. Sansón escuchó con atención y prometió cuidar su cabello como su tesoro más preciado. Ahora que Sansón sabía sobre su don especial, estaba listo para grandes aventuras. Y vaya que las tuvo. Una de las más famosas fue su encuentro con un león feroz. Un día, mientras Sansón caminaba por un viñedo, escuchó un rugido aterrador. De repente, un enorme león saltó frente a él. Cualquier persona normal habría salido corriendo más rápido que un cohete. Pero Sansón no era normal. ¿Recuerdan? En lugar de huir, Sansón miró al león y le habló como si fuera una persona, diciéndole que era de mala educación saltar sobre la gente así. El león, por supuesto, no entendió ni una palabra. Solo rugió más fuerte y se lanzó sobre Sansón. Pero nuestro héroe estaba listo. Con una fuerza increíble, Sansón agarró al león y lo venció con sus propias manos. Después de la pelea, Sansón se sacudió el polvo y siguió su camino como si nada hubiera pasado. Imaginen la cara de sus padres cuando les contó. Les dijo que había ido de paseo, se encontró con un león, lucharon un poco, ganó y luego preguntó qué había de cenar. Sus padres probablemente pensaron que estaba bromeando, pero Sansón decía la verdad.
era solo otro día en la vida del hombre más fuerte de Israel. A medida que Sansón crecía, se convirtió en juez de Israel. Eso significa que era un líder y protector de su pueblo. Y vaya que necesitaban protección, porque en ese tiempo los filisteos, un pueblo enemigo, molestaban mucho a los israelitas. Los filisteos eran como esos niños abusones del patio de la escuela, siempre molestando a los demás. Pero con Sansón cerca, tenían que pensarlo 2 veces antes de meterse con Israel. Una vez, los filisteos hicieron algo que enojó mucho a Sansón. ¿Y saben qué hizo él? Atrapó 300 zorros, les ató antorchas encendidas a las colas y los soltó en los campos de los filisteos. Imaginen el caos. Zorros corriendo por todos lados con fuego en las colas, asustando a los filisteos. Los filisteos gritaban pidiendo auxilio, diciendo que había zorros en llamas por todas partes. Otros pedían que trajeran agua, mucha agua. Fue un desastre para los filisteos, pero una victoria para Sansón y los israelitas. Después de eso, los filisteos aprendieron a no hacer enojar a Sansón, al menos por un tiempo. Otra de las hazañas más famosas de Sansón ocurrió en la ciudad de Gaza. Los filisteos pensaron que habían atrapado a Sansón dentro de la ciudad y cerraron las enormes puertas para que no pudiera escapar. Se jactaban de que las puertas eran tan pesadas que ni 100 hombres podían moverlas. Pero olvidaron un pequeño detalle. Sansón no era 100 hombres. Era mejor que eso. En medio de la noche, Sansón se levantó. Fue hasta las puertas de la ciudad y... ¿saben qué hizo? ¡Las arrancó! Sí, arrancó las enormes puertas de la ciudad con sus marcos y todo. Pero esperen, eso no es todo. Sansón no solo arrancó las puertas, sino que se las llevó cargando sobre sus hombros hasta la cima de una montaña. ¿Se imaginan la cara de los filisteos a la mañana siguiente? Uno de los filisteos, bostezando y estirándose, se disponía a atrapar a Sansón cuando de repente se dio cuenta de que las puertas de la ciudad habían desaparecido. Fue como si alguien hubiera robado la puerta de tu casa, pero mucho, mucho más grande. Los filisteos aprendieron una lección importante ese día. No subestimes a un hombre con un peinado impresionante. Ahora, niños y niñas, llega una parte importante de nuestra historia. Sansón era muy fuerte, pero tenía una debilidad. Le gustaba mucho a una chica llamada Dalila. El problema era que Dalila no era una buena amiga para Sansón. Los filisteos, que seguían molestos con Sansón por todas las veces que los había vencido, le ofrecieron mucho dinero a Dalila para que descubriera el secreto de la fuerza de Sansón. Y Dalila, en lugar de ser una buena amiga, decidió aceptar. Dalila comenzó a preguntarle a Sansón una y otra vez sobre el secreto de su fuerza. Al principio, Sansón le daba respuestas falsas. Le dijo que si lo ataban con 7 cuerdas frescas, perdería su fuerza. Por supuesto, eso no funcionó. Luego Sansón le dijo que necesitaban atarlo con cuerdas nuevas. Pero nada de eso era cierto, y Sansón seguía siendo fuerte. Finalmente, cansado de que Dalila le preguntara todos los días, Sansón cometió un gran error. Le contó la verdad. Le reveló que su cabello nunca había sido cortado y que si lo cortaban, perdería toda su fuerza. Dalila, en lugar de guardar el secreto, se lo contó a los filisteos. Una noche, mientras Sansón dormía, ella hizo que le cortaran el cabello. Cuando Sansón despertó, su fuerza se había ido. Los filisteos capturaron a Sansón, lo encadenaron y lo pusieron a trabajar en un molino, empujando una pesada piedra todo el día. Parecía que la historia de Sansón había terminado tristemente. Pero recuerden, niños, Dios nunca abandona a quienes confían en Él. Mientras Sansón estaba en prisión, su cabello comenzó a crecer de nuevo. Y con su cabello, poco a poco, su fuerza también regresaba. Un día, los filisteos organizaron una gran fiesta en el templo de su dios, Dagón. Trajeron a Sansón para burlarse de él. Lo que no sabían era que Sansón había estado orando a Dios, pidiéndole una última oportunidad para cumplir su misión. Sansón le pidió al joven que lo guiaba que lo llevara hasta las columnas principales del templo. Allí, Sansón puso sus manos sobre las columnas y oró. Le pidió a Dios que se acordara de él y le rogó que le diera fuerzas solo esta vez. Y entonces,
Con toda la fuerza que Dios le dio, Sansón empujó las columnas. El templo entero se derrumbó, cayendo sobre Sansón y todos los filisteos que estaban allí. Y así, niños, termina la historia de Sansón, el hombre de la melena mágica. Fue un héroe con una fuerza increíble, pero su verdadera fuerza venía de su fe en Dios. La vida de Sansón nos enseña muchas cosas importantes. Dios nos da dones especiales a cada uno de nosotros. Algunos son fuertes como Sansón, otros son muy inteligentes, otros son buenos para cantar o para ayudar a los demás. Lo importante es usar nuestros dones para hacer el bien. Debemos ser cuidadosos con nuestras promesas. Sansón prometió no cortarse el cabello, y cuando rompió esa promesa, perdió su fuerza. Es importante elegir bien a nuestros amigos. Dalila no fue una buena amiga para Sansón, y eso le causó muchos problemas. Nunca es tarde para pedir perdón y volver a Dios. Aunque Sansón cometió errores, al final volvió a confiar en Dios y pudo cumplir su misión. La verdadera fuerza no está en los músculos, sino en el corazón y en la fe. Sansón era fuerte por fuera, pero su verdadera fuerza venía de su relación con Dios. Así que, pequeños, recuerden, sean como Sansón en su fe y su valentía, pero traten de ser un poco más sabios en sus decisiones. Y quién sabe, tal vez algún día ustedes también puedan hacer grandes cosas para Dios y para los demás. Y colorín colorado, esta historia de Sansón se ha acabado. Pero recuerden, cada vez que se peinen o se corten el cabello, piensen en Sansón y en cómo Dios puede usar a cualquiera de nosotros para hacer cosas asombrosas. No olviden dar me gusta y suscribirse a Peque Biblia. Nos vemos pronto con más historias.